El invierno en Nordheim no era simplemente una estación, era una arquitectura de silencio. Caía sobre el valle como una manta de plomo blanco, sepultando los ruidos superfluos del mundo, amortiguando los pasos de los caballos sobre el empedrado y obligando a los hombres a retirarse hacia el interior de sus casas y de sí mismos. En esa latitud del norte, donde el sol de diciembre es apenas un rumor pálido que se arrastra por el horizonte durante 4 horas antes de rendirse ante la noche, la oscuridad tiene peso, textura y sabor. En el extremo más antiguo de la calle de los artesanos, una estructura de madera oscura, vencida ligeramente por el peso de los siglos y la nieve acumulada, exhibía un cartel de hierro forjado que chirriaba con el viento helado. Elias Winter, restauración de antigüedades y mecanismos de precisión. Dentro, el aire estaba estancado, suspendido en una mezcla olfativa de barniz viejo, trementina, polvo de caoba y el aroma metálico y frío del latón pulido. Para Elias Winter, aquel era el olor de la verdad. No el olor a pino y canela que contaminaba el resto del pueblo en estas fechas, ni el hedor dulzón de las galletas de jengibre que, según él, solo servían para disfrazar la amargura de la existencia con azúcar quemada. No. Su taller olía a cosas reales, a cosas que se podían medir, pesar y, si se tenía la habilidad suficiente, reparar. Elías era un hombre construido de ángulos agudos y silencios prolongados. Su rostro, surcado por arrugas que parecían mapas topográficos de un territorio hostil, estaba perpetuamente iluminado por la luz vacilante de una lámpara de aceite sobre su mesa de trabajo. Llevaba siempre puesto un delantal de cuero, curtido y manchado por décadas de oficio, y sobre su ojo derecho, incrustado en la cuenca como si fuera parte de su anatomía ósea, un monóculo de relojero. Aquel lente de aumento era su escudo y su espada. A través de él, el mundo se descomponía en piezas lógicas. A través de ese vidrio no había magia, ni milagros, ni intenciones ocultas, solo engranajes que rozaban, muelles que perdían tensión y tornillos que necesitaban ser apretados. Era la tarde del 24 de diciembre. La Nochebuena había llegado con la puntualidad inexorable de un calendario bien ajustado, un hecho que a Elías le molestaba profundamente. Odiaba la irracionalidad colectiva que se apoderaba de la gente ese día. Odiaba cómo la lógica se suspendía para dar paso a la superstición, cómo los adultos respetables se comportaban como niños, esperando bendiciones invisibles mientras ignoraban las leyes de la física y la economía. «¡Tonterías!», masculló Elías, su voz sonando como papel de lija frotado contra piedra. Estaba solo, rodeado por el tic-tac de 300 relojes. Relojes de péndulo, de cuco, de bolsillo, de pared, relojes franceses con dorados pretenciosos y relojes alemanes de austera eficiencia. Todos marcaban el tiempo, pero ninguno estaba sincronizado. El taller era una cacofonía de segundos que tropezaban unos con otros, un recordatorio constante de que el tiempo es un caos que el hombre intenta inútilmente domesticar dentro de una caja de madera. Sin embargo, la atención de Elías no estaba en los relojes esa noche. Sus manos, largas, pálidas y sorprendentemente firmes para su edad, sostenían un objeto pequeño sobre el tornillo de banco acolchado con fieltro verde. Era una campanilla. A simple vista, no valía nada. Era de plata, sí, pero una plata oscurecida por el óxido y el abandono, picada por la viruela del tiempo. Tenía la forma de un tulipán cerrado, con grabados que alguna vez pudieron haber sido hojas de acebo o estrellas, pero que ahora eran apenas cicatrices en el metal. Lo más curioso, lo que haría que cualquier chatarrero la descartara sin pensarlo 2 veces, era su interior. Estaba vacío. La campanilla no tenía badajo. No había ninguna bolita de metal suspendida en su interior para golpear las paredes y producir sonido.
Era una boca abierta sin lengua, un instrumento mudo. Físicamente era imposible que sonara. Y sin embargo, la leyenda familiar pesaba sobre los hombros de Elías más que el techo del taller. El abuelo Jacob decía que sonaba, murmuró Elías para sí mismo, tomando un instrumento dental fino para raspar una mota de suciedad en el borde interior. El bisabuelo Henrik juraba haberla oído cantar. Decían que sonaba sola, que no necesitaba golpe, que el aire mismo la hacía vibrar cuando el espíritu de la Navidad era lo suficientemente denso. Elías soltó una risa seca, un sonido corto y sin humor. Histriones, mentirosos o locos, eso es lo que eran. Llevaba 3 días obsesionado con el objeto. La había encontrado en el fondo de un baúl olvidado en el ático, envuelta en terciopelo azul que se deshizo al tacto. Desde entonces había aplicado todo su intelecto, toda su ciencia, para desmentir el mito. Si suena, razonaba su mente cartesiana, es porque hay un mecanismo. Tiene que haberlo. Quizás un sistema de resonancia simpática oculto en la aleación. Quizás una doble pared con una microesfera interna. O tal vez reacciona a cambios barométricos drásticos. Había sometido a la campanilla a baños de ácido suave para limpiar la corrosión. La había pesado en balanzas de precisión que podían detectar el peso de una pestaña. Había usado imanes para comprobar si había componentes ferrosos ocultos. Nada. Era un trozo de plata fundida, inerte y estúpido. Elías ajustó la lámpara, acercando la llama al metal. La luz dorada lamió la superficie curva, revelando las imperfecciones. «Te haré hablar», susurró, con una intensidad que rozaba la locura. «Voy a encontrar tu truco. No me importa si tengo que fundirte para encontrar el resorte escondido. No existe la magia, pequeña bastarda. Solo existe la ingeniería que no hemos descubierto todavía». Tomó una lima de diamante muy fina. Su plan para esa Nochebuena no era cenar ganso asado, ni beber vino especiado. Su plan era desmontar la mentira de su infancia. Si lograba demostrar que la campanilla tenía un truco mecánico, o mejor aún, si lograba demostrar que era físicamente incapaz de emitir sonido alguno bajo cualquier circunstancia, entonces habría ganado. Habría probado que sus ancestros no eran santos tocados por la gracia, sino charlatanes. Y si ellos eran charlatanes, entonces el dolor que sentía por su ausencia y por todas las ausencias que habían marcado su vida, no tenía sentido espiritual. Sería solo biología, muerte, silencio. Y Elías prefería el silencio de la nada al ruido de una falsa esperanza. Fuera, el viento aulló, sacudiendo los postigos de las ventanas. La nieve golpeó el cristal como puñados de arroz lanzados por un gigante furioso. El frío se filtraba por las rendijas del marco, dibujando helechos de hielo en el vidrio, compitiendo con el calor precario de la estufa de hierro en la esquina. Elías se detuvo un momento, levantó la vista del monóculo y miró hacia la ventana. A través de la escarcha podía ver las luces difusas de la casa de enfrente, la panadería de los Hansen. Veía sombras moviéndose tras las cortinas doradas. Imaginaba el calor, las risas, el sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana, los niños corriendo alrededor de un árbol adornado. Sintió una punzada en el pecho, antigua y familiar. No era envidia, se dijo a sí mismo. Era desprecio. Desprecio por su ingenuidad. «Celebran el solsticio de invierno», se corrigió en voz alta, como si estuviera dando una conferencia a los relojes. «Celebran que la Tierra se inclina de nuevo hacia el Sol. Mecánica celeste. Eso es todo. No hay ningún niño en un pesebre que cambie la rotación de los planetas. No hay redención en una fecha del calendario». Volvió su atención a la campanilla. Con unas pinzas, la levantó y la sostuvo en el aire, a la altura de sus ojos.
La agitó con violencia. Silencio. La agitó de nuevo con rabia, sacudiendo la mano hasta que la muñeca le dolió. El aire cortó el interior de la campana, pero no hubo tañido, ni un susurro, solo el sonido del viento silbando al pasar por la copa de plata. ¡Suena!, gritó, su voz rompiéndose en la soledad del taller. Si eres mágica, suena ahora. Estoy aquí. Es Nochebuena. Maldita sea. Suena. La campanilla permaneció muda, indiferente a su desesperación, fría como el corazón de una estrella muerta. Elías la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. El metal resonó contra la madera, un toc sordo y decepcionante. Se quitó el monóculo y se frotó el ojo cansado. La realidad era tal como él sabía que era, materia inerte. No había fantasmas, no había milagros. La campanilla era solo metal viejo, y él era solo un hombre viejo en una habitación llena de relojes que contaban el tiempo que le quedaba para morir. Se levantó de la silla, sintiendo el crujido de sus propias articulaciones, que sonaban como bisagras sin aceite. Caminó hacia la estufa para echar un leño más. El fuego crepitó, devorando la madera con indiferencia. Elías miró las llamas y pensó en la entropía. Todo tiende al desorden, todo tiende a enfriarse. El universo entero se estaba apagando lentamente, y la Navidad era solo un intento patético de la humanidad por encender una cerilla en medio de un huracán cósmico. «Estúpidos», murmuró, pensando en los villancicos que, si agudizaba el oído, podía escuchar muy a lo lejos, traídos por las ráfagas de viento desde la plaza del pueblo. «Cantan para no oír el vacío». Regresó a su mesa. Iba a guardar la campanilla. Iba a guardarla y mañana la fundiría para hacer soldadura de plata para un reloj de bolsillo que tenía pendiente. Ese sería un final digno. Utilidad sobre misticismo. Estiró la mano para coger la pieza. En ese instante, una vibración recorrió el suelo de madera. No fue un sonido, sino un temblor. Luego, un golpe. Alguien estaba llamando a la puerta. Elías se congeló. Su mano quedó suspendida sobre la campanilla. Miró hacia la entrada principal del taller, una puerta robusta de roble reforzada con hierro. «Está cerrado», gritó, aunque sabía que el viento se llevaría su voz. El golpe se repitió. No era el golpe autoritario de un cobrador, ni el golpe amistoso de un vecino. No es que tuviera amigos. Era un golpe desesperado, rítmico, débil pero insistente. Toc, toc, toc. Elías miró el reloj de pared más grande, un grandfather clock de caoba que presidía la sala como un juez severo. Eran las 8 de la noche. Nadie salía a esta hora en medio de una ventisca a menos que estuviera perdido o loco. «He dicho que está cerrado», rugió avanzando unos pasos hacia la puerta. Su sombra se proyectó larga y distorsionada contra las paredes, bailando entre las herramientas colgadas como instrumentos de tortura. El golpe cesó por un momento. Elías esperó, conteniendo la respiración, esperando que el intruso se hubiera marchado. Odiaba las interrupciones. Las interrupciones introducían variables incontrolables en su sistema. Pero entonces oyó algo más. No un golpe, un rasguño, como si alguien estuviera arañando la madera con las uñas, o quizás cayendo contra ella. Y una voz, apenas un hilo, amortiguado por el grosor del roble. «Por favor», Elías Winter sintió una irritación profunda. La caridad era ineficiente. Si abría esa puerta, entraría el frío, entraría la nieve. Se alteraría la temperatura controlada que necesitaban los barnices para secar. Se rompería su aislamiento perfecto. Miró hacia atrás, hacia la mesa de trabajo. La campanilla de plata yacía allí, muda, acusándolo con su vacuidad. «Maldita sea», gruñó. Agarró un candelabro pesado, más como arma que como fuente de luz, y caminó hacia la puerta. Descorrió el cerrojo superior, luego el inferior.
El metal estaba helado bajo sus dedos. Giró la llave enorme en la cerradura y empujó. El viento abrió la puerta de golpe, arrebatándosela de las manos. Una ráfaga de nieve entró en el taller como una explosión blanca, apagando 2 de las velas cercanas y haciendo oscilar violentamente la llama de la lámpara de aceite. Papeles y bocetos de mecanismos salieron volando, arremolinándose en el aire como pájaros asustados. Elías se cubrió los ojos con el brazo, luchando contra la intrusión de la tormenta. «¿Quién demonios es?», gritó contra el rugido blanco. Bajó la vista. Al principio no vio nada, solo el remolino de nieve en el umbral, pero luego su mirada descendió más. Allí, en el suelo, medio sepultada por la nieve que se acumulaba en el escalón de entrada, había un bulto pequeño. Una figura envuelta en harapos de lana gris, demasiado grandes para su tamaño. Elías parpadeó, ajustándose el monóculo que casi se le había caído. Unos ojos enormes, del color del hielo antiguo, lo miraron desde el suelo. Pertenecían a una niña. No tendría más de 8 años. Su piel estaba tan pálida que casi desaparecía contra la nieve y sus labios tenían el azul peligroso de la hipotermia. Temblaba con tal violencia que parecía estar vibrando. En sus manos, apretada contra su pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo, la niña sostenía una caja de madera rota. Se ha parado», dijo la niña, sus dientes castañeteando, levantando la caja hacia él. «La música se ha parado». Elías Winter se quedó inmóvil en el umbral, el frío mordiéndole los tobillos, la nieve manchando su inmaculado suelo de taller. Miró a la niña, luego a la oscuridad de la calle vacía, y luego de nuevo a los ojos de la pequeña. La lógica dictaba cerrar la puerta. La lógica dictaba llamar al alguacil. La lógica dictaba que esto no era su problema. Pero la niña no miraba a Elías. Su mirada se había desviado, pasando por encima del hombro del anciano, hacia el fondo del taller, hacia la mesa de trabajo donde la luz de la lámpara luchaba por no extinguirse. «¿La oye?», susurró la niña, con una voz que parecía venir de otro mundo. «La campana. ¿Por qué está llorando?». Elías se giró bruscamente hacia la mesa. No había nada. Solo silencio, solo la vieja pieza de plata oxidada. «No digas estupideces», espetó Elías, aunque un escalofrío que no tenía nada que ver con la nieve le recorrió la espina dorsal. «Entra antes de que congeles mis relojes». Y con un movimiento brusco agarró a la niña del abrigo y la arrastró hacia el interior del mundo de los engranajes, cerrando la puerta de un golpe contra la noche, sin saber que acababa de dejar entrar algo mucho más peligroso que el invierno. Había dejado entrar a la vida. El portazo resonó como un disparo dentro del taller, haciendo vibrar las cajas de resonancia de los relojes de pared. El silencio regresó de golpe, pero ya no era el silencio estéril y controlado de Elías. Ahora estaba manchado por el jadeo entrecortado de la niña y el sonido húmedo de la nieve derritiéndose en el suelo de madera. Elías Winter aseguró los cerrojos con movimientos rápidos y nerviosos, como si quisiera sellar la realidad exterior para siempre. Se giró hacia la intrusa. La niña permanecía donde él la había soltado, un pequeño charco de agua oscura formándose alrededor de sus botas gastadas. Parecía un espectro grisáceo, una mancha de desorden en su universo ordenado. «Quédate ahí», ordenó Elías, señalando una alfombra raída cerca de la entrada. «No toques nada, no respires sobre los metales, la humedad oxida los mecanismos». La niña asintió débilmente. Sus ojos, enormes y vidriosos por la fiebre o el frío, recorrieron el taller con una mezcla de temor y reverencia. Para ella, aquel lugar no era una prisión de lógica, sino una caverna de maravillas.
Las sombras de los péndulos oscilaban en las paredes como gigantes, asintiendo rítmicamente. El tic-tac múltiple sonaba como el latido de un corazón inmenso y fragmentado. Elías se acercó a la estufa, refunfuñando mientras echaba más leña. El calor subió un poco y el olor a lana mojada comenzó a llenar el aire, un olor animal y terrestre que le desagradaba. ¿Nombre?, preguntó bruscamente sin mirarla. Solveig, respondió ella. Su voz era apenas un susurro, frágil como el cristal. Solveig, Camino del Sol, un nombre ridículamente optimista para una noche como esta, masculló Elías volviendo a su mesa de trabajo. ¿De dónde vienes, Solveig? ¿Y dónde están tus padres irresponsables? La niña bajó la mirada hacia la caja que sostenía contra su pecho. Sus dedos, enrojecidos y entumecidos, acariciaron la madera astillada con una ternura infinita. Ellos se fueron, dijo. No hubo llanto en su voz, solo una aceptación plana y devastadora, la clase de aceptación que solo tienen los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo es un lugar de sustracciones. Se fueron cuando la fiebre vino al valle. Ahora vivo con la señora Greta en el orfanato del Paso Alto, pero me perdí. La nieve borró el camino. Elías sintió una punzada de incomodidad. Odiaba las historias tristes. Las historias tristes eran ecuaciones sin solución. No había pieza de recambio para la muerte. Bien, bien, no necesito los detalles escabrosos, la cortó, ajustándose el monóculo como si fuera una barrera protectora. Mañana, cuando pase la tormenta, te llevaré con el alguacil. Él sabrá qué hacer contigo. Esta noche dormirás en el sillón, y no quiero oír ni una palabra. Tengo trabajo. Se sentó de nuevo frente a la campanilla de plata, intentando recuperar su concentración. Mecanismos, se repitió mentalmente, física, causa y efecto. Pero la presencia de la niña a sus espaldas era como una picazón entre los omóplatos. Podía sentir sus ojos clavados en su nuca. Señor, la voz de Solveig rompió su concentración. ¿Qué?, ladró Elías, girándose en la silla giratoria. La niña había dado un paso fuera de la alfombra, desobedeciendo su orden. Estaba parada a unos metros de la mesa de trabajo, con la vista fija en la campanilla oxidada. Esa cosa, señaló con un dedo tembloroso. ¿Por qué está tan triste? Elías resopló, una exhalación de aire cargada de desdén. Es un objeto, niña. Los objetos no tienen sentimientos. No están tristes, ni alegres, ni enfadados. Son materia, átomos. Esta en particular es una pieza de chatarra defectuosa. No tiene badajo. Está muda. Solveig ladeó la cabeza, confundida. Su cabello rubio y mojado se pegaba a su frente. Pero la oigo, insistió. No con los oídos. La oigo aquí. Se tocó el centro del pecho, justo sobre el esternón. Elías sintió que la sangre le subía a las sienes. Aquello era exactamente lo que detestaba de la Navidad, esa insistencia en lo intangible, esa glorificación de la alucinación. Eso es el hambre o el frío, dijo Elías con crueldad. Tu cerebro está enviando señales erróneas. Es un fallo en tu sistema nervioso. No, dijo Solveig con una firmeza sorprendente. Ella quiere sonar, pero tiene miedo. ¿Miedo? Elías soltó una carcajada amarga. ¿De qué tendría miedo un trozo de plata? De que nadie la escuche, respondió la niña simplemente. Como yo. El silencio que siguió a esa frase fue denso y pesado. Elías abrió la boca para replicar, para aplastar esa lógica sentimental con argumentos racionales, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró la campanilla. Por un segundo, bajo la luz parpadeante de la lámpara, el metal pareció vibrar, no físicamente, sino ópticamente, como si el aire alrededor estuviera distorsionado por el calor. Sacudió la cabeza, despejando la ilusión. «Siéntate», ordenó.
más suave esta vez, aunque todavía áspero. Y dame esa cosa que traes. Dijiste que estaba rota. Solveig vaciló un momento, abrazando la caja con fuerza. Luego, con pasos lentos, se acercó y la depositó en las manos extendidas de Elías, como quien entrega una ofrenda sagrada en un altar pagano. Era una caja de música barata, de fabricación alemana, probablemente de hace 20 años. La madera estaba hinchada por la humedad, la laca descascarillada. Tenía pintada una escena pastoral en la tapa, un pastor y una pastora bailando bajo un árbol. Pero la pintura estaba tan desgastada que los rostros de los bailarines se habían borrado, dejándolos como fantasmas anónimos en un prado eterno. Elías la examinó con ojo profesional. Giró la llave de cuerda en la base. Estaba atascada. Sacudió la caja suavemente. Algo sonaba suelto en el interior. «Es basura», dictaminó Elías. «El cilindro está probablemente desalineado. El peine debe tener dientes rotos y el muelle real ha perdido tensión». «Era de mi madre», dijo Solveig en voz baja. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Ella me la ponía cada Nochebuena. Decía que mientras sonara la música nunca estaríamos verdaderamente solos. Pero hoy se paró, justo cuando empezó la tormenta». Elías miró la caja. Era un mecanismo simple, primitivo comparado con los relojes astronómicos que él solía reparar. Pero había algo en la construcción, un intento de belleza en medio de la baratura que le llamó la atención. «Puedo abrirla», dijo Elías casi a su pesar. «Pero no prometo nada. Si el peine está roto, está roto. El acero no se regenera». Solveig asintió, conteniendo la respiración. Elías tomó un destornillador de precisión. Sus manos se movieron con una elegancia automática. Retiró los 4 tornillos de la base. Levantó la tapa del mecanismo. El olor a aceite rancio y metal viejo salió de la caja, un perfume de memorias atrapadas. El interior era un desastre. El óxido había empezado a comerse los engranajes. Pero el problema principal era evidente. Una pequeña pieza de latón, el regulador de velocidad, se había soltado y atascado el cilindro de púas. «Mala manufactura», murmuró Elías. «Aleación barata. Se fatiga con el frío». Con unas pinzas extrajo la pieza suelta. Era minúscula, apenas una esquirla de metal. La miró bajo la lupa. Estaba doblada, inservible. «¿Se puede arreglar?», preguntó Solveig, apoyando la barbilla en el borde de la mesa, sus ojos al nivel de las manos de Elías. «Necesita una pieza nueva», respondió él, dejando la pieza rota sobre la mesa. «Y no tengo repuestos para juguetes baratos. Yo reparo cronómetros marinos, niña, no baratijas sentimentales». La luz en los ojos de Solveig se apagó. Fue un cambio físico, como si alguien hubiera soplado una vela dentro de su cráneo. Se encogió sobre sí misma, haciéndose más pequeña, más gris. «Oh», dijo ella. «Entiendo. Gracias de todos modos, señor». Extendió la mano para recuperar la caja rota. Elías miró su mano pequeña, azulada por el frío, temblando ligeramente. Miró la decepción absoluta en su rostro, una decepción que no era de rabieta infantil, sino de resignación adulta. Era la mirada de alguien que espera que el mundo le falle, y el mundo cumple. Elías conocía esa mirada, la veía en el espejo cada mañana. «Espera», dijo, deteniendo la mano de la niña. Elías Winter sintió una lucha interna violenta. Su mente pragmática le gritaba que dejara la caja, que le diera una manta y la ignorara, pero sus manos de artesano tenían una voluntad propia. Sus manos odiaban las cosas rotas. Sus manos no podían soportar ver un mecanismo que podía funcionar, detenido por una simple falta de esfuerzo. Era una ofensa a su orgullo profesional. «No he dicho que no pueda hacerlo», gruñó Elías. «He dicho que no tengo la pieza».
Pero se puede fabricar. Se levantó y caminó hacia una estantería al fondo del taller. Allí, bajo una campana de cristal, descansaba su proyecto más ambicioso, un reloj maestro que había estado construyendo durante 10 años. Era una maravilla de la ingeniería, diseñado para no perder ni un segundo en un siglo. Elías abrió la campana de cristal. El reloj brillaba con la perfección fría de la matemática pura. Localizó un pequeño puente de latón en el mecanismo secundario del reloj. Era una pieza vital. Sin ella, su gran obra maestra perdería su precisión absoluta, dejaría de ser perfecta. Miró a Solveig, que lo observaba desde la mesa, expectante. Miró la caja de música rota, con sus bailarines sin rostro. Miró la campanilla de plata muda. ¿Qué es la perfección si nadie la ve?, pensó de repente. Una pregunta peligrosa, una pregunta de filósofo, no de mecánico. Con un suspiro que sonó como un quejido, Elías tomó un destornillador y desmontó la pieza de su propio reloj. Sacrificó la integridad de su obra maestra. Regresó a la mesa, colocó la pieza de latón de alta calidad en el tornillo de banco. Tomó una lima. «Esto va a tardar», advirtió. «Ve a sentarte junto al fuego y deja de mirar esa campana. Me pone nervioso». Solveig obedeció, sentándose en el suelo cerca de la estufa, abrazando sus rodillas. Pero no dejó de mirar. Sus ojos iban de las manos de Elías a la campanilla y de vuelta, trazando un hilo invisible entre el hombre, el trabajo y el milagro que ella creía percibir. Elías comenzó a limar. El sonido rítmico de la lima contra el metal, srt, 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 llenó el taller, compitiendo con el viento exterior. Mientras trabajaba, modificando la pieza perfecta para que encajara en el juguete imperfecto, algo extraño sucedió. Su mente, usualmente anclada en el presente técnico, comenzó a divagar. El sonido de la lima se transformó. Ya no era metal contra metal. Empezó a sonar como patines sobre hielo. Elías cerró los ojos un instante, mareado. El olor a trementina se desvaneció y fue reemplazado por el olor a castañas asadas. El frío del taller se sintió de repente como el frío vivificante de una mañana de hace 60 años. La caja de música, abierta ante él, actuaba como un portal. Al intentar repararla, estaba, sin saberlo, girando la llave de su propia memoria reprimida. Los engranajes del pasado empezaban a moverse, oxidados y dolorosos, pero imparables. «Señor Elías». La voz de Solveig sonó lejana, como si viniera del fondo de un pozo. «¿Usted también tuvo a alguien que se fue?» La lima se detuvo en el aire. Elías se quedó inmóvil, mirando la viruta dorada de latón sobre la mesa. «Todos tenemos a alguien que se fue, niña», respondió su voz ronca. «El truco es no irse con ellos». Pero era mentira. Él se había ido con ellos. Se había quedado atrapado en aquel invierno de 1924, congelado en el tiempo como un insecto en ámbar, repitiendo los mismos movimientos mecánicos año tras año, esperando una reparación que nunca llegaba. Miró la campanilla de plata. Por primera vez en décadas no vio un objeto, vio un recuerdo. Vio una mano sosteniéndola, una mano que no era la suya. La atmósfera del taller cambió. Las sombras se alargaron. El viento pareció contener la respiración. La lógica de Elías Winter estaba siendo asediada y las murallas de su fortaleza de soledad comenzaban a mostrar grietas. «Sigue trabajando», se ordenó a sí mismo en voz alta, casi con pánico. «Solo sigue trabajando». Pero la magia, esa fuerza sutil y aterradora que él negaba, ya había entrado. Y no necesitaba permiso para quedarse. El sonido de la lima contra el latón se había vuelto hipnótico, un mantra de fricción que devoraba el tiempo presente. Srt, srt, srt. Elías Winter ya no estaba en su taller.
Su cuerpo seguía allí, encorvado sobre la mesa, sus manos ejecutando los movimientos precisos que su memoria muscular conocía de memoria, pero su conciencia había sido arrastrada por la corriente de una melodía que aún no sonaba físicamente, pero que resonaba en los pasillos de su mente. De repente, la luz de la lámpara de aceite pareció volverse más blanca, más fría, más nítida. El olor a polvo y barniz se disipó, reemplazado por el aroma punzante del pino recién cortado y cera de abeja caliente. Abrió los ojos, o creyó abrirlos, y ya no vio sus manos arrugadas y manchadas de vejez. Vio unas manos pequeñas, suaves, enfundadas en mitones de lana roja. Tenía 8 años. Estaba de pie en el salón de la gran casa familiar, la misma casa que ahora era su taller decrépito, pero entonces estaba viva. Las paredes no estaban cubiertas de relojes silenciosos, sino de tapices que narraban historias de caza y abundancia. Había un árbol de Navidad inmenso en el centro, tocando casi las vigas del techo, decorado con manzanas reales, nueces doradas y velas de verdad que parpadeaban peligrosamente hermosas. «Elías», una voz lo llamó, una voz que había estado muerta en su memoria durante 60 años. Se giró. Era su madre. Llevaba un vestido de seda azul oscuro y un delantal blanco inmaculado. Su rostro no estaba borroso por el olvido, como solía estarlo en sus sueños. Estaba dolorosamente nítido, desde el pequeño lunar sobre su labio hasta el brillo travieso en sus ojos verdes. «Ven aquí, pequeño ingeniero», le dijo ella extendiendo la mano. En su palma descansaba la campanilla de plata, la misma que ahora yacía oxidada en su mesa de trabajo, pero en este recuerdo brillaba como un espejo nuevo. No tenía manchas, ni óxido, ni cicatrices. «¿Por qué no suena, mamá?», preguntó el pequeño Elías, tomando el objeto y sacudiéndolo. Su mente infantil ya buscaba la lógica, ya intentaba entender el truco. «No tiene lengua, está rota». Su madre se arrodilló frente a él, quedando a su altura. Olía a vainilla y a frío, como si acabara de entrar de la nieve. «No está rota, Elías, es especial. Esta campanilla no suena con golpes, no suena por fuerza. Suena por resonancia». «¿Resonancia?», repitió él, probando la palabra nueva en su boca. «Es cuando dos cosas vibran juntas porque se entienden», explicó ella, tocándole el pecho con un dedo. «La leyenda dice que fue forjada con la plata de una moneda que un hombre rico dio a un mendigo no por lástima, sino por amor. Por eso solo suena cuando el aire está cargado de ese mismo amor. Cuando alguien da algo que le duele perder, pero lo da con alegría». El pequeño Elías frunció el ceño, escéptico. «Eso no es ciencia, mamá». Ella rió, un sonido que era como música de cristal. «Oh, mi pequeño serio, hay ciencias del corazón que aún no has estudiado. Escucha, cierra los ojos y escucha no con tus oídos, sino con tu deseo de creer». En el recuerdo, el pequeño Elías cerró los ojos, y entonces sucedió. Un sonido purísimo, agudo y dulce atravesó el aire del salón. «Ting», una nota sola, perfecta, que parecía sostenerse en el aire desafiando la gravedad. Elías abrió los ojos de golpe en el recuerdo. Su madre sonreía, pero su sonrisa se estaba desvaneciendo. La luz del salón empezó a parpadear. El árbol de Navidad se oscureció. Las velas se apagaron una a una, dejando estelas de humo gris. La escena cambió violentamente. Ya no era la calidez de la Nochebuena, era la frialdad de una habitación de hospital improvisada en el mismo salón, semanas después. El olor a vainilla había desaparecido, sustituido por el olor a éter y enfermedad. La epidemia de gripe de 1924. Vio a su padre sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio.
Vio la cama donde su madre yacía inmóvil, cubierta por una sábana blanca, y sobre la mesita de noche, la campanilla de plata, muda, gris, apagada. El pequeño Elías se acercó a la cama. Agarró la campanilla y la agitó con furia sobre el cuerpo de su madre. ¡Suena!, gritó el niño. «Si es verdad lo del amor, suena. La quiero. Suena y despiértala». Pero solo hubo silencio. El silencio absoluto de la muerte. La física inmutable. El corazón se para, la sangre se enfría, la vida cesa. No hubo milagro. La campanilla no sonó para salvarla, ni para consolarlo. En ese momento, el corazón de Elías se endureció. Se cerró como una ostra asustada. Decidió que su madre le había mentido. Decidió que el amor era una variable ineficiente que conducía al dolor. Decidió que solo confiaría en lo que pudiera desmontar y volver a montar. «No es verdad», susurró el Elías anciano, su voz ronca rompiendo la visión. El recuerdo se disolvió como humo. Elías parpadeó, volviendo a la realidad de su taller oscuro y frío. Estaba jadeando, con el sudor perlando su frente a pesar de la temperatura gélida. Sus manos temblaban violentamente, aferrando la lima y la pequeña pieza de latón. Miró a su alrededor, desorientado. Los relojes seguían haciendo tic-tac, indiferentes a su viaje temporal. «Señor», la voz de Solveig lo trajo de vuelta a la tierra. La niña estaba de pie junto a él, con una mano pequeña posada tímidamente en su brazo. Sus ojos grandes estaban llenos de preocupación. Estaba hablando dormido», dijo ella. «Estaba llorando». Elías se llevó la mano a la mejilla. Estaba húmeda. Se apartó bruscamente como si el tacto de la niña quemara. «No estaba llorando», gruñó secándose la cara con la manga sucia del delantal. «Es el humo de la lámpara. Me irrita los ojos». Volvió a mirar la pieza de latón. Casi la había terminado. Sus manos habían seguido trabajando mientras su mente viajaba. La pieza estaba lista, brillante y nueva, nacida del sacrificio de su reloj maestro. «¿Vio a su madre?», preguntó Solveig de repente. Elías se congeló. «¿Cómo sabes tú?» «Porque yo también veo a la mía cuando cierro los ojos y escucho música», dijo la niña con sencillez. «A veces los recuerdos son lo único que tenemos para calentarnos, ¿verdad?». Elías miró a la niña. Por primera vez vio más allá de la molestia, más allá de la intrusión. Vio a una compañera de naufragio. Ella también había perdido su mundo. Ella también estaba sola en una noche diseñada para la familia. Pero a diferencia de él, ella no se había cerrado. Ella seguía buscando música en cajas rotas. Ella seguía oyendo campanillas mudas. Sintió una grieta abrirse en su pecho, dolorosa y aguda. Era el dolor de la compasión, un músculo que no había usado en décadas y que ahora se despertaba con calambres. «Dame la caja», ordenó, su voz extrañamente suave. Solveig le acercó la caja de música. Elías insertó la nueva pieza de latón en el mecanismo. Encajaba perfectamente. La ajustó con el destornillador, sintiendo la satisfacción táctil del clic correcto. Engrasó los engranajes con una gota de aceite de ballena refinado, el mejor que tenía. Enderezó dos púas del peine que estaban ligeramente dobladas. Sus manos se movían con una reverencia que nunca había mostrado por sus caros relojes. Estaba reparando algo más que un juguete. Estaba intentando reparar una Nochebuena. Estaba intentando responder a la pregunta que le había hecho a su madre hace 60 años. «¿Por qué no suena?». «Porque no había amor», pensó de repente. Ese día en el hospital no había amor. Había desesperación, había exigencia. Yo quería que la campana me sirviera. Quería un milagro egoísta. No estaba dando nada, solo estaba pidiendo. Miró la campanilla de plata en la mesa. Seguía allí, impasible. «Listo», dijo Elías, cerrando la tapa del mecanismo con cuidado. Debería funcionar. No le dio cuerda.
Dejó que ese honor fuera para la dueña. Empujó la caja suavemente hacia Solveig. La niña la tomó como si fuera de cristal. Sus dedos rodearon la llave de cuerda. Miró a Elías con una intensidad que lo hizo querer apartar la vista. «Gracias», susurró ella. «Gírala», dijo él sintiendo un nudo en la garganta. «Vamos a ver si mi ingeniería sirve para algo». Solveig giró la llave. «Cric, cric, cric». El sonido del muelle tensándose fue fuerte y claro en el silencio del taller. 1, 2, 3 giros. Soltó la llave. El cilindro comenzó a girar. Las púas rozaron el peine de acero y la música brotó. No era una sinfonía. Era una melodía simple, tintineante y ligeramente metálica. Noche de paz. Pero en la acústica del taller sonó como un coro de ángeles. Las notas flotaban en el aire, llenando el espacio vacío entre los relojes, rebotando en las paredes oscuras, desafiando a la tormenta que rugía afuera. Solveig cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa que iluminó su cara pálida, borrando el frío, borrando el orfanato, borrando el miedo. Empezó a tararear suavemente junto con la melodía. Elías la observó, y en ese momento vio algo que su monóculo nunca le había mostrado. Vio que la niña no estaba reparada por la música. La música estaba siendo reparada por la niña. Era su fe, su capacidad de encontrar belleza en ese objeto roto, lo que le daba valor. El anciano miró hacia su gran reloj maestro, ahora inútil, despojado de su pieza vital. 10 años de trabajo arruinados para que una niña huérfana pudiera escuchar 30 segundos de una canción vieja. Y sorprendentemente no sintió arrepentimiento, sintió ligereza, como si se hubiera quitado un abrigo pesado empapado de agua. La lógica de la transacción era terrible, una obra maestra por un juguete. Pero la lógica del corazón, esa matemática extraña de la que hablaba su madre, decía que el cambio había sido inmensamente rentable. Elías sonrió. Fue una sonrisa torpe, oxidada, que le dolió en las comisuras de los labios, pero fue real. «Funciona», dijo, casi para sí mismo. «Es hermosa», susurró Solveig, abriendo los ojos. «Mi mamá está contenta ahora, lo sé». El mecanismo de la caja de música llegó al final de su ciclo. El cilindro se detuvo con un suave clic. El silencio volvió, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio fértil, un silencio que vibraba con la resonancia de lo que acababa de suceder. Elías se recostó en su silla, sintiéndose agotado pero extrañamente en paz. Había enfrentado a sus fantasmas. Había mirado al pasado y no había sido destruido por él. Miró la campanilla de plata una vez más. Ya no le importaba si tenía truco o no. Ya no le importaba si sonaba. Entendió finalmente que el sonido no era lo importante. Lo importante era la capacidad de escuchar. Y por primera vez en 60 años, Elías Winter sentía que sus oídos y su alma empezaban a destaparse. Fuera, la tormenta comenzó a amainar. El viento bajó su tono de aullido a susurro. La nieve caía ahora suave y vertical, cubriendo el mundo con una paz blanca y silenciosa. Pero la noche aún no había terminado, y el verdadero milagro, el que no dependía de engranajes ni muelles, estaba a punto de ocurrir. Elías aún no lo sabía, pero al sacrificar su perfección por la alegría de otro, había afinado su propio espíritu en la frecuencia exacta que la leyenda requería. El escenario estaba listo. La resonancia estaba a punto de comenzar. La calma posterior a la tormenta tenía una cualidad casi sagrada. El viento había cesado por completo, dejando tras de sí un mundo envuelto en algodón blanco y un cielo que, poco a poco, comenzaba a despejarse, revelando estrellas frías y brillantes como diamantes sobre terciopelo negro. En el interior del taller, el tiempo parecía haberse detenido.
La estufa emitía un calor constante y reconfortante, y las velas, ahora consumidas hasta la mitad, proyectaban una luz dorada y suave que suavizaba las aristas afiladas de las herramientas y los rostros. Solveig dormía. Se había acurrucado en el viejo sillón de cuero junto a la estufa, tapada con una manta de lana gruesa que Elías había sacado de un baúl. Aferraba la caja de música reparada contra su pecho, incluso en sueños, como si temiera que al soltarla la melodía se escapara. Su respiración era rítmica y tranquila, un metrónomo de vida en medio de los cientos de relojes mecánicos. Elías Winter estaba de pie junto a la ventana, observando la calle nevada. Había limpiado un círculo en el cristal empañado con el puño de su camisa. Veía las huellas frescas de la tormenta, los montículos de nieve virgen que habían transformado la sordidez del pueblo en un paisaje de cuento de hadas. Se sentía extraño, vacío, pero no hueco. Era la sensación de un espacio que ha sido limpiado para ser llenado con algo nuevo. Miró hacia su mesa de trabajo. Allí, solitaria y olvidada durante las últimas horas, estaba la campanilla de plata. Ya no sentía la urgencia de analizarla. Ya no sentía la ira impotente ante su silencio. La miraba ahora como lo que era, un vestigio de una fe que él no poseía, pero que respetaba. Había dejado de ser un problema para convertirse en un recuerdo. Se acercó a la mesa. Sus movimientos eran lentos, cansados. La noche había sido larga, más larga que cualquier otra en su vida. Tomó la campanilla. El metal estaba frío, pero se calentó rápidamente en su mano. «Bueno, vieja amiga», susurró Elías, acariciando los grabados desgastados con el pulgar. «Ganaste. No tienes truco y no tienes voz, pero quizás eso está bien. Quizás el silencio también es una respuesta». La levantó para guardarla en el cajón, donde pensaba dejarla descansar para siempre, junto a los relojes que nunca se recogieron y las cartas que nunca se enviaron. En ese momento, un golpe suave sonó en la puerta. Elías se sobresaltó, miró hacia la entrada. ¿Quién podría ser ahora? Abrió la puerta con cuidado. El aire frío entró, limpio y cortante. En el umbral estaba el alguacil Jensen, un hombre corpulento con un abrigo cubierto de nieve y una linterna de aceite en la mano. Detrás de él, un carruaje esperaba, los caballos exhalando nubes de vapor. Y junto al carruaje, una mujer mayor con aspecto preocupado, la señora Greta, del orfanato. «Señor Winter», dijo el alguacil, sorprendido de ver al anciano despierto. «Perdón por la hora. Estamos buscando a una niña. Se escapó del transporte durante la tormenta. Encontramos huellas cerca de su entrada». Elías miró al alguacil. Luego, miró hacia el interior del taller, hacia el sillón donde Solveig dormía. «Está aquí», dijo Elías, abriendo la puerta completamente. «Está a salvo». La señora Greta corrió hacia la puerta, ignorando la nieve. Entró en el taller y al ver a la niña dormida, soltó un sollozo de alivio. «Oh, gracias al cielo», susurró, arrodillándose junto al sillón y acariciando el pelo de Solveig. «Pensamos que la habíamos perdido. Pensamos que el frío». Solveig se despertó con el contacto. Parpadeó, desorientada, abrazando su caja de música. «¿Señora Greta?», preguntó con voz adormilada. «Sí, mi niña, soy yo. Vamos a casa. El coche está esperando. Tienes sopa caliente y una cama de verdad esperándote». La niña se sentó, frotándose los ojos. Miró a Elías, que permanecía junto a la mesa de trabajo, observando la escena desde la distancia como un espectador en su propia vida. «El señor Elías arregló mi música», dijo Solveig, levantando la caja con orgullo. «Tuvo que romper su reloj grande para hacerlo. Es un mago». El alguacil y la señora Greta miraron a Elías con incredulidad.
Todos en el pueblo conocían la reputación de Winter, el avaro, el ermitaño, el hombre que cobraba hasta por dar la hora. La idea de que hubiera sacrificado algo, y mucho menos por una huérfana, era inconcebible. Elías sintió que se ruborizaba bajo la barba canosa. Era una pieza sobrante. Mintió bruscamente, apartando la mirada. El reloj tenía redundancias innecesarias. La señora Greta ayudó a Solveig a levantarse y a ponerse su abrigo raído. La niña caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se giró y corrió hacia Elías. Antes de que el anciano pudiera reaccionar, Solveig lo abrazó. Sus brazos pequeños rodearon la cintura rígida de Elías. Su cabeza se apoyó en el delantal de cuero manchado. «Gracias», dijo ella, su voz amortiguada contra su ropa. «Feliz Navidad, señor Elías». Elías se quedó petrificado. Sus manos quedaron suspendidas en el aire sin saber qué hacer. Sentía el calor de la niña a través de la ropa. Sentía un latido que no era un reloj. Lentamente, torpemente, bajó una mano y palmeó la cabeza de la niña. «Feliz Navidad, Solveig», respondió, y su voz sonó extraña, como si la estuviera usando por primera vez. La niña se separó, le dedicó una última sonrisa radiante y corrió hacia la señora Greta. Salieron a la noche nevada. El alguacil asintió con respeto hacia Elías, se tocó el sombrero y cerró la puerta. El sonido del carruaje alejándose se desvaneció, tragado por la nieve. Elías estaba solo de nuevo, pero el taller ya no se sentía igual. El silencio había cambiado. Ya no era opresivo, era expectante. Caminó hacia la mesa. Su mirada cayó sobre el reloj maestro, ahora inerte, con sus tripas de latón expuestas donde faltaba la pieza. Su obra de vida estaba rota, y sin embargo, Elías se sentía más completo que nunca. Había dado sin esperar recibir. Había sacrificado su obsesión por la perfección para reparar la pequeña alegría de alguien más. Había actuado, sin saberlo, exactamente como la leyenda de su madre prescribía, dando algo que le dolía perder, pero con una extraña alegría interior. Tomó la campanilla de plata para guardarla definitivamente, y entonces sucedió. No hubo viento, no hubo golpe, no hubo movimiento. Sosteniendo la campanilla inmóvil en su palma abierta, Elías lo oyó. ¡Tin! Un sonido cristalino, imposiblemente puro, emanó del interior de la copa vacía. No fue un sonido fuerte, pero fue absoluto. Cortó el aire del taller, atravesó el tic-tac de los 300 relojes, atravesó la piel de Elías y resonó directamente en sus huesos. Era el mismo sonido que había escuchado en su infancia, el sonido de la resonancia simpática, el sonido de la plata reaccionando a una frecuencia invisible. Elías se quedó boquiabierto, las lágrimas llenándosele los ojos antes de que pudiera detenerlas. «¡Madre!», susurró. «¡Ting!», sonó de nuevo, y otra vez. Una melodía suave, rítmica, alegre. La campanilla estaba cantando. Sin badajo, sin mecanismo. Cantaba porque el aire en el taller había cambiado. La atmósfera, antes cargada de soledad y cinismo, ahora estaba saturada de algo más denso, más cálido, más conductor. Estaba saturada de compasión. Elías Winter, el hombre de la ciencia, el escéptico, el relojero del frío, cayó de rodillas. No por debilidad, sino por asombro. Sostuvo la campanilla cerca de su oído, cerrando los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por las arrugas de su rostro, lavando años de amargura. No había trucos, no había imanes. Había magia, pero no la magia de cuentos de hadas baratos. Era una magia mucho más difícil y exigente. Era la magia de la conexión humana. La campanilla solo funcionaba como un diapasón.
Resonaba cuando detectaba que un alma se había afinado con otra. Elías rió entre lágrimas. Una risa profunda, liberadora, que sacudió su pecho. Se levantó, se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el aire helado de la Navidad entrara en el taller. Escuchó las campanas de la iglesia del pueblo repicando a lo lejos, anunciando la medianoche. Miró hacia el cielo estrellado sobre Nordheim. «Te oigo», dijo al universo, a su madre, a la niña, a sí mismo. «Te oigo alto y claro». Esa noche Elías Winter no durmió. Pasó las horas desmontando relojes viejos, no para arreglarlos, sino para buscar piezas. Tenía un nuevo proyecto. Iba a construir una caja de música, la más hermosa y compleja que jamás se hubiera hecho. Una que no solo tocara una canción, sino que contara una historia. La historia de una niña y un viejo relojero, y se la llevaría a Solveig por la mañana. Porque nunca es tarde para redescubrir la magia de la Navidad. A veces, el milagro más grande ocurre dentro del corazón, justo cuando dejamos de intentar entenderlo y empezamos simplemente a sentirlo.